Todo padre conoce el peso abrumador de no poder proveer para su hijo. Mark Ellison sintió esa carga más pesada que la mayoría. Mientras estaba de pie frente al búnker abandonado que acababa de comprar por $3,000, hasta el último centavo que le quedaba, su hija Emma, de 8 años, miró la estructura de concreto con los ojos muy abiertos. Todo el pueblo se había reído de él por comprar lo que llamaban la tumba de concreto. Sus vecinos susurraban a sus espaldas, diciendo que había perdido la cabeza junto con su trabajo. Mark había comprado este viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial porque era todo lo que podía permitirse después de perderlo todo. Pero cuando comenzó a limpiarlo, encontró algo escondido debajo del piso. Algo que había esperado 70 años para ser descubierto. Un secreto con un valor de 204 millones. Pero, ¿qué pasa cuando la gente equivocada se entera de lo que has descubierto? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos de dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Mark Ellison giró la sencilla alianza de oro en su dedo anular, una costumbre que había adquirido en los 2 años transcurridos desde la muerte de Sarah. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas de su pequeño apartamento de una habitación, proyectando largas sombras sobre los dibujos de Emma pegados al refrigerador. Cada dibujo colorido mostraba el mismo tema: una niña y su papá, siempre tomados de la mano. «Buenos días, rayito de sol», susurró Mark mientras Emma entraba a la cocina, con el cabello oscuro despeinado por el sueño. Tenía los ojos de su madre, de un cálido color marrón, con motas doradas que captaban la luz cuando sonreía. Esos ojos habían sido el ancla de Mark en los días más oscuros de su vida. «¿De verdad vamos a vivir en ese lugar hoy, papá?», preguntó Emma, subiéndose al taburete de la cocina que se tambaleaba. A pesar de los repetidos intentos de Mark por arreglarlo, todo en su mundo parecía tambalearse estos días. Sus finanzas, su futuro, la confianza de Mark como padre. Mark sirvió jugo de naranja en la taza favorita de Emma, la que tenía el asa astillada que Sarah había comprado en una venta de garaje hace años. No podía tirarla, al igual que no podía quitarse la alianza o guardar los libros de Sarah que aún llenaban su estantería improvisada. «Primero vamos a echarle un vistazo», dijo Mark, con la voz firme a pesar de la incertidumbre que lo carcomía. «¿Recuerdas lo que siempre decía mamá sobre las aventuras?». La cara de Emma se iluminó. Toda aventura comienza con un solo paso valiente. Sarah había dicho eso el primer día de jardín de infantes de Emma, y de nuevo cuando se mudaron a este pequeño pueblo de Cedar Falls, después de su diagnóstico de cáncer. Sarah creía que el coraje no era la ausencia de miedo, sino dar ese paso adelante a pesar de tener miedo. Mark se preguntó qué pensaría ella de este paso en particular que estaba dando. El búnker había sido anunciado en la sección de clasificados de los periódicos locales, enterrado entre anuncios de muebles usados y equipos agrícolas. Estructura histórica de la Segunda Guerra Mundial, se vende tal cual, 3,000 firmes. Mark había llamado al número 3 veces antes de armarse de valor para concertar una reunión con el vendedor. Un anciano llamado Henry Walsh, cuyo abuelo había sido dueño de la propiedad. «La mayoría de la gente piensa que estoy loco por intentar venderlo», había dicho Henry, con sus manos curtidas temblando ligeramente mientras firmaba la transferencia de la escritura. «Ha estado vacío durante 70 años. Nada más que concreto y malos recuerdos, si preguntas a los viejos del pueblo». Pero Mark no le preguntaba a los viejos. Le preguntaba a su cuenta bancaria vacía y al aviso de desalojo escondido detrás de los dibujos de Emma en el refrigerador. $3,000 era todo lo que le quedaba después de las facturas médicas, los gastos del funeral y 18 meses de desempleo en un pueblo donde el trabajo de construcción se había secado como las hojas de otoño. Su suegra, Patricia, había dejado clara su posición durante su última llamada telefónica. «Esa niña necesita estabilidad, Mark. Necesita un hogar adecuado con supervisión adecuada. Si no puedes proveer eso». Mark había colgado antes de que ella pudiera terminar la amenaza. Ambos sabían que ella era capaz de cumplirla. Patricia nunca había aprobado que su hija se casara con un trabajador de la construcción, y la muerte de Sarah le había dado la munición que había estado acumulando durante años. La trabajadora social designada por el tribunal, la señora Chen, era amable pero exhaustiva. Había sido comprensiva con la situación laboral de Mark, pero la comprensión solo llegaba hasta cierto punto
cuando el bienestar de un niño estaba en juego. El búnker puede que no parezca mucho por fuera, le dijo Mark a Emma mientras conducían por el sinuoso camino hacia las afueras del pueblo. Su camioneta traqueteaba sobre cada bache, el motor haciendo ruidos que le recordaban su menguante cuenta de ahorros. Pero a veces las cosas más importantes están escondidas donde menos las esperamos. Emma apretó la nariz contra la ventana del pasajero, observando el campo pasar. Cedar Falls era el tipo de pueblo donde todos conocían los asuntos de todos los demás, donde los chismes viajaban más rápido que Internet y donde un hombre que compraba un búnker abandonado se convertía en el tema de las conversaciones de la cafetería durante semanas. La señora Patterson dice que perdiste la cabeza, dijo Emma con naturalidad. Su anciana vecina nunca había dominado el arte de susurrar, y sus opiniones se filtraban a través de las paredes de papel de su apartamento. La mandíbula de Mark se tensó. La señora Patterson dice muchas cosas, pero la señorita Rodríguez dice que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles que otras personas no entienden. La maestra de Emma había sido un punto brillante durante los meses más oscuros, ofreciendo paciencia y atención extra cuando el dolor de Emma dificultaba la concentración. El búnker se encontraba en 12 acres de pastizales cubiertos de maleza, accesible solo por un camino de grava que había visto décadas mejores. La camioneta de Mark crujió sobre piedras rotas y escombros dispersos mientras se acercaban a lo que la gente del pueblo había apodado la tumba de concreto. Era, Mark tuvo que admitirlo, una vista imponente. La estructura principal se alzaba de la tierra como un monumento gris a guerras olvidadas, su techo plano cubierto de maleza y sus paredes manchadas por décadas de intemperie. Pequeñas ventanas rectangulares, ahora cubiertas con láminas de metal oxidadas, salpicaban la fachada como ojos cerrados. Toda la estructura medía aproximadamente 60 pies de largo por 30 pies de ancho, construida con concreto reforzado lo suficientemente grueso como para resistir bombardeos que nunca llegaron a la Pensilvania rural. «Parece la tumba de un gigante», observó Emma, su voz pequeña en el vasto silencio que los rodeaba. Mark estacionó la camioneta y se sentó por un momento, sus manos aferradas al volante. La voz de Sarah resonó en su memoria. «El hogar no es un lugar, Mark. Es donde elegimos construir nuestro amor». Ella había dicho eso durante su primera visita al apartamento. Un espacio pequeño encima de una panadería que olía a levadura y sueños. «Vamos, cariño», dijo Mark, abriendo su puerta. «Vamos a ver qué tenemos». La pesada puerta de metal a la entrada del búnker gimió sobre bisagras que no se habían movido en años. Mark las había aceitado durante su inspección inicial, pero aún protestaban con cada movimiento. Dentro el aire era fresco y mohoso, con el olor a polvo de concreto y al tiempo mismo. La sala principal se extendía a lo largo de la estructura, su techo sostenido por enormes vigas de concreto. Esparcidos por el espacio había barriles oxidados, cajas de madera rotas y los detritos de periódicos de hace décadas, botellas vacías, piezas de maquinaria cuyo propósito original había sido olvidado junto con los hombres que las habían usado. Emma permaneció cerca de Mark, su pequeña mano encontrando la suya. «Es más grande que nuestro apartamento», susurró. «Era más grande», se dio cuenta Mark, «mucho más grande». La sala principal por sí sola era más grande que todo su espacio habitable, y según el estudio de la propiedad, había cámaras adicionales que aún no había explorado. Con algo de trabajo, algo de imaginación y mucho esfuerzo, este lugar podría convertirse en algo más que una tumba de concreto. Podría convertirse en hogar. «¿Qué piensas, Em?», preguntó Mark, arrodillándose a su altura. «¿Crees que podríamos hacer que esto funcione?» Emma se acercó a una de las ventanas cubiertas y trazó patrones en el polvo con su dedo. Mamá siempre decía, «Cada lugar tiene una historia esperando ser descubierta». Sarah había sido la soñadora en su matrimonio, la que veía potencial donde otros veían problemas. Había pintado su primer apartamento con colores que no deberían haber funcionado juntos, pero de alguna manera crearon magia. Había convertido su pequeño patio trasero en un jardín que producía tomates del tamaño de pelotas de béisbol y girasoles que se elevaban sobre la valla. «Ella sí dijo eso», asintió Mark, con la garganta apretada por el recuerdo. «Entonces, ¿cuál es la historia de este lugar, papá?» Mark miró alrededor del cavernoso espacio, a las sombras que bailaban en los rincones donde su linterna no podía llegar.
a las misteriosas puertas que conducían a cámaras inexploradas, a las capas de historia escritas en polvo, óxido y silencio. Todavía no lo sé, cariño, dijo honestamente, pero tal vez esa sea nuestra aventura, descubrirlo juntos. Emma asintió solemnemente, como si esto tuviera un sentido perfecto para su lógica de 8 años. Los niños, Mark había aprendido, eran notablemente adaptables cuando los adultos en sus vidas proporcionaban consistencia y amor. Emma había sobrellevado la enfermedad de su madre, su muerte y sus posteriores luchas con una resiliencia que lo asombraba y lo humillaba. Mientras exploraban la cámara principal, la mente de Mark se llenaba de posibilidades. Las paredes de concreto eran sólidas, la estructura intacta a pesar de su edad, con un aislamiento adecuado, calefacción y algunas renovaciones creativas. Esto podría volverse no solo habitable, sino también cómodo. Los 12 acres brindaban privacidad y espacio para que Emma jugara, algo que su apartamento nunca había ofrecido. Más importante aún, era suyo, sin propietario a quien satisfacer, sin alquiler que conseguir cada mes, sin amenaza de desalojo sobre sus cabezas. Por primera vez en 2 años, Mark sintió algo que casi había olvidado: esperanza. ¿Puedo elegir mi habitación?, preguntó Emma, señalando una de las cámaras laterales. Primero vamos a explorar, dijo Mark, sacando su linterna de su caja de herramientas. Asegurémonos de que sea seguro. Pasaron la siguiente hora recorriendo las diversas habitaciones del búnker, Mark tomando notas mentales sobre las reparaciones necesarias, mientras Emma tejía historias sobre en qué podría convertirse cada espacio. Las cámaras más pequeñas podrían servir como dormitorios, las más grandes como áreas de estar. Incluso parecía haber un viejo espacio de cocina, aunque necesitaría una renovación completa. En la cámara más oriental, Emma descubrió algo que la hizo exclamar de alegría: una pequeña ventana que había quedado al descubierto, permitiendo que la luz del sol de la tarde se extendiera por el piso de concreto. «Esta puede ser mi habitación», anunció con la certeza que solo los niños poseen. «El sol me despertará cada mañana, justo como solía hacer mamá». El corazón de Mark se encogió. Sarah siempre había sido la primera en levantarse, caminando de puntillas a la habitación de Emma para abrir las cortinas y susurrar canciones tontas hasta que su hija se reía y despertaba. Estas pequeñas conexiones con su vida pasada se sentían preciosas y dolorosas a la vez. A medida que se acercaba la noche, regresaron a su apartamento en un cómodo silencio. Emma se durmió contra la ventana del pasajero, agotada por la aventura del día. Mark la llevó arriba, la arropó en la pequeña cama que habían encajado en la única habitación del apartamento y le besó la frente. En la cocina, se preparó una taza de café y se sentó en su diminuta mesa, rodeado de las cajas que nunca habían desempacado por completo, porque este lugar nunca se había sentido permanente. En el refrigerador, los dibujos de Emma le llamaron la atención. Todas esas imágenes de un padre y una hija tomados de la mano, enfrentando aventuras juntos. Mark sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta que encontró el número de Henry Walsh. «Señor Walsh, soy Mark Ellison. Sobre el búnker, lo compraré». El camión de mudanza desapareció por el camino de grava en una nube de polvo, dejando a Mark y Emma de pie junto a su modesto montón de pertenencias. 3 años de matrimonio, 2 años de viudez y 8 años de paternidad, reducidos a cajas de cartón y recipientes de plástico que parecían lamentablemente pequeños contra la vasta extensión de concreto de su nuevo hogar. «Bueno», dijo Mark, forzando un tono alegre en su voz, «aquí estamos». Emma asintió seriamente, abrazando a su conejo de peluche, un compañero deshilachado llamado Sr. Hobbs, que había sobrevivido a la enfermedad de su madre y a sus posteriores trastornos. «Huele diferente a nuestro apartamento». Tenía razón. El búnker tenía olores que su pequeño apartamento nunca tuvo: concreto, polvo, metal, óxido, tierra y algo más que Mark no podía identificar. Una sensación de rancio que hablaba de décadas sin ser perturbado. «Diferente no significa malo», dijo Mark, haciendo eco de las palabras que Sarah había dicho el primer día de Emma en una nueva escuela. «A veces, diferente significa el comienzo de algo maravilloso». Pasaron la mañana acomodando sus muebles en la cámara principal, creando islas de familiaridad en un océano de concreto gris. La cama de Emma fue a la habitación oriental con la ventana descubierta,
mientras que Mark reclamó un espacio adyacente más pequeño. Su mesa de cocina parecía absurdamente pequeña en el centro de la habitación principal, pero Emma insistió en que era perfecta para fiestas de té con el señor Hobbs. Por la tarde, Emma se había inquietado con la rutina de desempacar. ¿Puedo jugar afuera, papá? Mark miró por la ventana los campos cubiertos de maleza que rodeaban su nuevo hogar. 12 acres de libertad se extendían en todas direcciones, más espacio del que Emma había tenido jamás para sí misma. Quédate donde pueda verte desde la ventana, dijo, y no te acerques a la carretera. Emma salió saltando con el señor Hobbs, su risa resonando por el paisaje vacío. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Mark escuchó pura alegría en la voz de su hija. Quizás esta mudanza, por desesperada que hubiera sido, podría darle a Emma lo que más necesitaba: espacio para sanar y crecer. Solo en el búnker, Mark dirigió su atención al desorden dejado por 7 décadas de negligencia. Barriles oxidados bordeaban una pared, sus contenidos hace tiempo evaporados o cristalizados en sustancias irreconocibles. Cajas de madera rotas esparcidas por el espacio llevaban marcas militares descoloridas que apenas eran legibles. Periódicos viejos, quebradizos por la edad, contenían titulares sobre racionamiento y huertos de Victoria. Mark comenzó con los periódicos, recogiéndolos cuidadosamente en pilas para desecharlos. Las fechas oscilaban entre 1943 y 1945, haciendo una crónica de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Algunos eran periódicos locales de Cedar Falls, otros de Pittsburgh y Filadelfia. Mezclados entre ellos había documentos de aspecto oficial con sellos militares, aunque la mayoría estaban demasiado deteriorados para leerse con claridad. Un titular le llamó la atención: Instalación de búnker local ayuda al esfuerzo de guerra. El artículo adjunto era en su mayoría ilegible, pero Mark pudo distinguir referencias a almacenamiento estratégico y materiales clasificados. Lo dejó a un lado pensando que a Emma le resultaría interesante saber que su nuevo hogar había desempeñado un papel en la historia. Las cajas de madera resultaron ser más difíciles. La mayoría se habían podrido irremediablemente, sus contenidos esparcidos por el piso de concreto. Herramientas oxidadas, piezas de metal corroídas y lo que parecían ser los restos de equipos de radio. Pero mientras Mark despejaba los escombros, notó algo extraño en el piso de abajo. En la esquina noroeste de la cámara principal, varios bloques de concreto parecían diferentes al resto. Mientras que el piso circundante era liso y uniforme, estos bloques parecían más ásperos, como si hubieran sido retirados y reemplazados en algún momento. Mark se arrodilló y pasó las manos por los bordes, sintiendo pequeñas rendijas que no deberían existir en un concreto bien vertido. Eso es extraño, murmuró, y luego descartó la observación. Los edificios antiguos a menudo mostraban signos de reparaciones, y una estructura de esta edad probablemente había visto su parte de mantenimiento. Pero a medida que continuaba limpiando, la irregularidad lo fastidió. Sacó un destornillador de su caja de herramientas y sondeó suavemente los bordes de los bloques sospechosos. La herramienta se deslizó en huecos que definitivamente no deberían existir. «Papi, papi», la voz de Emma se escuchó por la ventana. «Ven a ver lo que encontré». Mark dejó el destornillador y salió. Emma estaba de pie cerca de un grupo de robles en el borde este de la propiedad, con las manos ahuecadas alrededor de algo pequeño. «Mira», susurró, abriendo las palmas para revelar un pequeño pájaro con un ala dañada. «Creo que se cayó de su nido». Mark examinó al pájaro cuidadosamente. Era joven, probablemente apenas aprendiendo a volar, y el ala no parecía rota, solo magullada. «Necesita descanso y tranquilidad», dijo Mark. «¿Deberíamos hacerle un lugar seguro para que se recupere?» La cara de Emma se iluminó. «¿De verdad podemos?» Pasaron la siguiente hora creando un área de recuperación improvisada en una caja de cartón forrada con tela suave y colocada a la sombra del área de la cocina. El pájaro parecía más tranquilo una vez instalado, y Emma se nombró su cuidadora. «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó ella. «¿Qué piensas tú?» Emma estudió a la pequeña criatura pensativamente. «Esperanza», dijo finalmente, «porque mamá siempre decía, la esperanza tiene plumas». La garganta de Mark se apretó. Sarah le había leído a Emily Dickinson a Emma durante los cuentos antes de dormir, y esa línea en particular se había convertido en su favorita. Escucharla ahora en este refugio de concreto,
que estaban tratando de transformar en hogar, se sintió como la presencia de Sarah bendiciendo su nuevo comienzo. A medida que se acercaba la noche y Emma se concentraba en cuidar a Esperanza, Mark volvió a los misteriosos bloques del piso. Las rendijas definitivamente no eran naturales, y su experiencia en construcción le decía que estos bloques habían sido colocados deliberadamente en lugar de vertidos. Pero, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de crear secciones removibles en el piso de un búnker? Intentó levantar uno de los bloques, pero era demasiado pesado para moverlo sin equipo. Sin embargo, cuando sondeó más profundamente con el destornillador, sintió un espacio hueco debajo. Los bloques no estaban sobre tierra sólida. Estaban cubriendo algo. El pulso de Mark se aceleró. Durante su investigación sobre la propiedad, había aprendido que muchas instalaciones de la Segunda Guerra Mundial tenían compartimentos ocultos para almacenar materiales sensibles. ¿Podría este búnker tener una cámara secreta que no había sido descubierta cuando el ejército abandonó la instalación? Papi, Esperanza se comió algunas de las semillas que le di. La voz emocionada de Emma interrumpió su especulación. «Eso es maravilloso, cariño», dijo Mark rápidamente, guardando sus herramientas. Lo que sea que estuviera debajo de esos bloques podía esperar. La alegría de Emma por el pájaro en recuperación era más importante que satisfacer su curiosidad sobre misterios arquitectónicos. Pero mientras preparaban la cena en su estufa de camping, Mark se encontró mirando repetidamente la esquina noroeste. Los bloques se veían inofensivos entre sus pertenencias dispersas, pero ahora parecían pulsar con posibilidad. ¿Y si el verdadero valor del búnker no residía en su potencial como hogar, sino en los secretos que había estado guardando durante 7 décadas? Esa noche, después de que Emma se durmiera con la caja de Esperanza junto a su cama, Mark se sentó solo en la cámara principal con solo una linterna a pilas como compañía. La electricidad no se conectaría hasta el día siguiente, y las sombras proyectadas por la luz parpadeante hacían que el búnker se sintiera a la vez antiguo y vivo. Se encontró caminando hacia los bloques sospechosos, arrodillándose y palpando los bordes de nuevo. Definitivamente había un espacio hueco debajo, y cuanto más examinaba la mano de obra, más convencido estaba de que se trataba de un ocultamiento intencional en lugar de una mala construcción. Mark tomó una decisión. Mañana, mientras Emma estuviera en la escuela, alquilaría el equipo necesario para levantar estos bloques y ver qué había debajo. Si no era más que un viejo pozo de almacenamiento o acceso a servicios públicos, al menos su curiosidad estaría satisfecha. Pero si era algo más, algo que había estado escondido durante 70 años, entonces quizás su desesperada apuesta por esta tumba de concreto podría resultar más significativa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras se instalaba en su improvisada habitación, la mente de Mark se aceleraba con posibilidades. La historia del búnker era claramente más compleja de lo que Henry Walsh había indicado. Los periódicos, los documentos oficiales, las referencias a materiales clasificados, todo sugería que esta instalación había desempeñado un papel más importante en el esfuerzo de guerra de lo que nadie recordaba. Afuera, un búho ululó a través de los campos vacíos, y Mark sonrió, pensando en el pájaro que Emma había rescatado. Esperanza ya mostraba signos de recuperación, así como ambos aprendían a sanar en este santuario inesperado. Mañana traerían nuevos descubrimientos. Esta noche, por primera vez en meses, Mark se durmió sin preocuparse por avisos de desalojo o audiencias de custodia. Lo que sea que estuviera debajo de esos bloques de concreto no podía ser peor que la incertidumbre que habían dejado atrás. Estaba equivocado. Mark estaba en el patio de alquiler de equipos al amanecer, la niebla subiendo del asfalto mojado como dedos fantasmales. El gato hidráulico que necesitaba costaba $60 por el día, dinero que realmente no podían permitirse. Pero su curiosidad se había transformado en obsesión de la noche a la mañana. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo con esto?, preguntó Jerry, el dueño del patio de alquiler, mientras ayudaba a Mark a cargar el gato en su camioneta. Estos bloques de concreto pueden ser complicados. He visto a más de un tipo ser aplastado tratando de levantar lo que no debería levantarse. He trabajado en la construcción durante 15 años, respondió Mark, aunque su confianza se sentía más inestable de lo que su voz sugería. Sé cómo manejar el equipo de forma segura.
El viaje de regreso al búnker duró 20 minutos, lo que le dio tiempo a Mark para cuestionar su decisión. Emma estaba a salvo en la escuela, cuidada por la señorita Margarita Rodríguez, quien había accedido a cuidarla una hora extra después de que terminaran las clases. Eso le daba hasta las 4:01 a.m. para investigar los misteriosos bloques y limpiar cualquier evidencia de su exploración. Y si no había nada debajo de esos bloques excepto viejas líneas de servicios públicos o pozos de almacenamiento, 60 alas desperdiciados, más el riesgo de dañar los cimientos de su nuevo hogar. Pero, ¿y si había algo más? ¿Algo que pudiera cambiar sus circunstancias por completo? Mark colocó el gato hidráulico cuidadosamente, estudiando los bloques que había identificado como sospechosos. De cerca, a la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas, la mano de obra se hizo aún más obvia. Estos bloques habían sido cortados para encajar con precisión, sus bordes sellados con un tipo diferente de mortero que el piso circundante. El primer bloque resistió sus intentos iniciales de levantarlo. Mark ajustó la posición del gato, aplicó presión constante y sintió que el concreto se movía ligeramente. Luego, con un sonido de rechinido que resonó por el búnker vacío, el bloque se levantó 6 pulgadas del piso. Un aire fresco subió de la grieta, llevando un olor que Mark reconoció de sus días de construcción, el olor a espacios que habían estado sellados durante décadas. Dirigió el haz de su linterna hacia la abertura y miró hacia abajo. Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. Las manos de Mark temblaron mientras levantaba el gato más alto, elevando el bloque lo suficiente como para revelar la abertura completa. La escalera era de acero de uso militar, aún sólida a pesar de su edad, y descendía aproximadamente 10 pies hasta lo que parecía ser un piso de concreto. Retiró 2 bloques más, ensanchando la abertura hasta que pudo bajar con seguridad. La escalera soportó su peso sin protestas, y en cuestión de momentos Mark se encontró en una cámara oculta que había estado sellada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La habitación subterránea se extendía aproximadamente 20 pies en cada dirección, sus paredes forradas con estanterías metálicas y cajas de madera. A diferencia del búnker de arriba lleno de escombros, este espacio había sido cuidadosamente organizado y conservado. El polvo lo cubría todo, pero Mark pudo ver que quienquiera que hubiera sellado esta cámara había tenido la intención de que su contenido permaneciera intacto. El haz de su linterna barrió las etiquetas escritas con tinta descolorida: suministros médicos, equipo de comunicaciones, efectos personales. Pero fueron las cajas a lo largo de la pared del fondo las que hicieron que a Mark se le cortara la respiración. Estas cajas de madera eran diferentes de los contenedores podridos de arriba. Reforzadas con bandas metálicas y marcadas con códigos militares, parecían haber sido construidas para transportar carga valiosa. Mark se acercó a la caja más cercana y encontró su tapa asegurada con un simple pestillo en lugar de clavos. Dentro, anidadas en un acolchado de terciopelo podrido, había monedas de oro. No solo cualquier moneda, estas llevaban el inconfundible sello del Tercer Reich. Sus superficies aún brillaban a pesar de 7 décadas en la oscuridad. Mark levantó una con dedos temblorosos, sintiendo su peso sustancial. Su experiencia en la construcción le había enseñado lo suficiente sobre metales preciosos para reconocer el oro genuino cuando lo veía. La caja contenía docenas de monedas organizadas en filas ordenadas. Mark abrió la caja adyacente y encontró más de lo mismo junto con lo que parecían ser piedras preciosas. Esmeraldas, rubíes y diamantes que captaban el haz de su linterna y lo devolvían en fragmentos brillantes. «Dios mío», susurró Mark, su voz ahogada por el silencio de la cámara. Se movió metódicamente por la habitación, documentando lo que encontraba con la cámara de su teléfono. Cada caja contenía tesoros similares: lingotes de oro, joyas, más monedas y piedras. En las estanterías metálicas, libros de contabilidad encuadernados en cuero registraban entradas en varios idiomas: alemán, francés, inglés, con columnas de números que sugerían registros de inventario. En la esquina de la cámara, Mark descubrió algo que le hizo acelerar el corazón: un baúl militar con US Army estampado en un lado. Dentro encontró documentos con sellos oficiales, fotografías de hombres en uniforme y una carta escrita en papel con membrete del Departamento de Guerra.
La carta estaba fechada el 15 de diciembre de 1945 y dirigida al equipo de recuperación 7. Las manos de Mark temblaron mientras leía el texto descolorido. Los materiales asegurados durante la operación Amanecer Dorado deben permanecer clasificados indefinidamente. Bajo ninguna circunstancia deben los activos recuperados ser transferidos a los canales militares estándar. Estos artículos representan propiedad aliada recuperada robada por fuerzas enemigas y deben conservarse como evidencia para futuros procedimientos de crímenes de guerra. La carta estaba firmada por un General Morrison, cuya firma se había desvanecido, pero seguía siendo legible. Mark fotografió la carta y continuó explorando. La cámara contenía más que solo tesoros. Tenía los restos de una operación secreta que había sido enterrada junto con el fin de la guerra. Los libros de contabilidad detallaban la recuperación de arte robado, oro y piedras preciosas de las líneas de suministro nazis. Todo catalogado y almacenado en esta bóveda oculta. Pero, ¿por qué había sido abandonada? ¿Por qué el ejército no había recuperado estos materiales después de que terminó la guerra? El teléfono de Mark vibró con un mensaje de texto de la señorita Rodríguez. Emma está muy bien. Me está ayudando a calificar trabajos. Tómate tu tiempo. El mensaje le recordó a Mark que tenía una vida en la superficie, una hija que lo necesitaba y responsabilidades que se extendían más allá de esta cámara subterránea del tesoro. Pero mientras subía de nuevo por la escalera, su mente se aceleraba con posibilidades. Las estimaciones conservadoras que había aprendido al ver programas de tasación sugerían que solo el oro podría valer cientos de miles de dólares. Las piedras preciosas eran más difíciles de evaluar, pero algunas parecían impecables a su ojo inexperto. Si incluso la mitad de lo que había visto era genuino y legalmente recuperable, podría representar una seguridad financiera más allá de sus sueños más salvajes. Mark reemplazó los bloques de concreto cuidadosamente, sellando la cámara una vez más. Pero primero, retiró una moneda de oro y un pequeño rubí, muestras que podría hacer tasar discretamente para determinar el verdadero valor del tesoro. Mientras regresaba el gato hidráulico al patio de alquiler, la mente de Mark hervía con preguntas. ¿Quién tenía el derecho legal a este tesoro? ¿El ejército que lo había escondido? ¿Las familias de las víctimas del Holocausto a quienes se les había robado? ¿El actual propietario de la propiedad, que ahora era él? Esa tarde, Emma charló emocionada sobre su día en la escuela, mientras Mark preparaba la cena con manos que aún le temblaban ligeramente por su descubrimiento. Observó los gestos animados y la brillante sonrisa de su hija, pensando en los fondos universitarios y las oportunidades que nunca había imaginado poder ofrecer. «Papi, pareces diferente hoy», observó Emma con la perspicacia que nunca dejaba de sorprenderlo. «Diferente pero feliz. Pasó algo bueno». Mark se arrodilló a su altura, estudiando el rostro que tanto se parecía al de su madre. «Quizás», dijo con cautela, «pero a veces, cuando suceden cosas buenas, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo las manejamos. Como cuando encontré a Esperanza, dijiste que teníamos que ser amables y pacientes». «Exactamente así, cariño». Esa noche, después de que Emma se durmiera con la caja de recuperación de Esperanza junto a su cama, el pájaro ya saltaba y pronto estaría listo para ser liberado, Mark se sentó en su pequeña mesa de cocina con la moneda y el rubí que había recuperado. Bajo la luz de su linterna de camping, ambos objetos parecían pulsar con posibilidades. Pero la experiencia de Mark en la construcción le había enseñado que no todos los descubrimientos conducían a la fortuna. A veces, llevaban a complicaciones que podían destruir las mismas cosas que intentabas proteger. Pensó en el consejo de Sarah durante las decisiones difíciles. Cuando no sepas qué hacer, empieza por lo que sabes que es correcto. Lo que Mark sabía que era correcto era proteger a Emma y brindarle estabilidad y seguridad. Todo lo demás era secundario a esa responsabilidad fundamental. El tesoro debajo de su piso podría ser la respuesta a todos sus problemas, o podría ser el comienzo de peligros que aún no podía imaginar. Mañana comenzaría el cuidadoso proceso de aprender más sobre lo que había debajo de su hogar. Pero esta noche, simplemente se sentó en su santuario de concreto, escuchando la respiración pacífica de su hija y maravillándose de lo rápido que su desesperada apuesta se había transformado en algo que podría salvarlos a ambos. Las manos de Mark temblaron al dejar la taza de café en Murphy's Diner, el pequeño restaurante del pueblo, donde los lugareños se reunían para desayunar, chismorrear
y especular por la tarde. La moneda de oro se sentía pesada en su bolsillo, envuelta en papel de seda, como un secreto que podría quemar la tela si se mantenía demasiado tiempo. «Pareces nervioso, hijo», observó Frank Murphy, el dueño del restaurante, mientras rellenaba la taza de Mark. Frank era el tipo de hombre que había vivido en Cedar Falls durante sus 73 años y se consideraba un experto en la naturaleza humana. «Simplemente adaptándonos al nuevo lugar», respondió Mark, forzando su voz a mantenerse firme. «Un gran cambio para Emma y para mí». Frank asintió con conocimiento de causa. «El búnker tiene bastante historia, por lo que dicen los viejos. Mi abuelo solía contar historias sobre cosas extrañas que sucedían allí durante los años de la guerra. Camiones militares yendo y viniendo a todas horas, hombres de traje que no hablaban con los lugareños». El pulso de Mark se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral. «¿En serio? ¿Qué tipo de cosas?» «Oh, ya sabes cómo las historias se adornan a lo largo de las décadas», dijo Frank encogiéndose de hombros. «Probablemente solo almacenamiento militar estándar, aunque hubo rumores sobre oro nazi recuperado y obras de arte robadas. El abuelo juraba que vio cajas siendo movidas en medio de la noche, custodiadas por soldados que actuaban como si estuvieran manejando algo muy importante». La moneda en el bolsillo de Mark parecía volverse más pesada con cada palabra. ¿Alguna idea de lo que le pasó a lo que sea que estuviera almacenado allí? Frank se apoyó en el mostrador, disfrutando claramente la oportunidad de compartir la ley local. La historia cuenta que después de que terminó la guerra, unos tipos del gobierno vinieron y lo limpiaron todo. Pero el abuelo siempre afirmó que se perdieron algo. Dijo que la tierra allí estaba alterada en lugares que no coincidían con los registros oficiales. Mark terminó su café rápidamente y se dirigió a su siguiente parada, Piedmont Antiques, una tienda propiedad de Harold Piedmont, cuya reputación de discreción solo era igualada por su experiencia en la evaluación de artefactos históricos. La tienda ocupaba una casa victoriana convertida en la calle principal de Cedar Falls. Sus habitaciones estaban llenas de muebles, joyas y objetos de colección que abarcaban 2 siglos. Harold era un hombre delgado de unos 60 años con cabello plateado y gafas de montura de alambre que le daban la apariencia de un búho erudito. «Tengo algo que me gustaría que vieras», dijo Mark, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Es solo una curiosidad, algo que encontré mientras limpiaba el búnker». Las cejas de Harold se alzaron con interés. La antigua instalación militar, una pieza fascinante de la historia local. Siempre me he preguntado qué secretos podría guardar ese lugar. Mark desenvolvió la moneda de oro cuidadosamente, colocándola sobre la mesa de examen de Harold. La expresión del anciano cambió inmediatamente, su desapego erudito reemplazado por un enfoque agudo. «¿Puedo?», preguntó Harold, extendiendo la mano hacia una lupa de joyero. Mark asintió, observando cómo Harold examinaba la moneda con práctica precisión. El rostro del anticuario permaneció impasible, pero Mark notó la ligera ampliación de sus ojos cuando la lupa reveló detalles invisibles a la observación casual. «Esto es bastante notable», dijo Harold finalmente. «Oro del Tercer Reich, probablemente de la acuñación de 1943 o 1944. La condición es excepcional. Ha estado almacenado en condiciones ideales durante décadas. ¿Dónde exactamente encontraste esto?» «Entre algunos escombros», dijo Mark con cautela, «mezclado con otros materiales de guerra». «¿Es valioso?». Harold dejó su lupa y estudió a Mark con ojos agudos. «Esta única moneda vale aproximadamente $3,000 para el coleccionista adecuado». «Pero, señor Ellison, tengo que preguntar, ¿hay más de dónde vino esto?». El corazón de Mark golpeaba contra sus costillas. Si una moneda valía $3,000, entonces las docenas que había visto solo en esa primera caja representaban una fortuna más allá de todo lo que se atrevía a imaginar. «No estoy seguro», dijo. «Todavía estoy limpiando el lugar». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque el oro nazi tiene una historia complicada», respondió Harold, su voz adquiriendo un tono serio. «Gran parte de lo que el Reich acumuló fue robado de países ocupados y víctimas del Holocausto. Hay consideraciones legales y éticas cuando tales artículos salen a la luz. Sin embargo, si esto fue recuperado por las fuerzas aliadas durante la guerra, la situación se vuelve más compleja». Mark asintió, tratando de parecer solo ligeramente interesado mientras su mente se aceleraba. «¿Qué haría alguien si encontrara más artículos como este?».
Depende de las circunstancias, dijo Harold. El curso adecuado sería contactar a las autoridades. El FBI tiene una división que se encarga de los artefactos de guerra recuperados. Pero, entre tú y yo, tales descubrimientos a menudo desaparecen en almacenes del gobierno, y los que los encuentran no reciben ninguna compensación por su honestidad. Harold hizo una pausa, estudiando el rostro de Mark. Por supuesto, si los artículos fueron recuperados por las fuerzas estadounidenses y de alguna manera permanecieron sin reclamar después de la guerra, la situación legal podría ser diferente. Derechos del descubridor, derecho de propiedad, puede complicarse. Mark agradeció a Harold y salió de la tienda con más preguntas que respuestas. El rubí tendría que esperar otro día y quizás a un experto diferente. Una revelación a la vez parecía prudente cuando se trataba de secretos que habían estado enterrados durante 7 décadas. Esa tarde, mientras Emma estaba en la escuela, Mark se dirigió a la biblioteca pública de Cedar Falls. El edificio era una modesta estructura de ladrillo que había servido a la comunidad durante más de un siglo. Su sección de genealogía contenía registros locales que se remontaban a la fundación de la ciudad. Martha Hoffman, la anciana bibliotecaria, saludó a Mark con el entusiasmo reservado para los visitantes poco comunes de sus archivos históricos. ¿Proyecto de investigación?, preguntó, señalando las máquinas de microfilm y los volúmenes encuadernados de periódicos. Solo tengo curiosidad por la historia de mi nueva propiedad, respondió Mark. La antigua instalación del búnker. Los ojos de Martha se iluminaron. Oh, esa es una pieza fascinante de nuestra historia local. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo significativa que fue esa instalación durante los años de la guerra. Llevó a Mark a una sección dedicada a las contribuciones de Cedar Falls a la Segunda Guerra Mundial, sacando colecciones de periódicos y registros oficiales de la ciudad. La instalación se estableció en 1943 como parte de una operación militar clasificada. La designación oficial era Depósito de Suministros 47, pero los lugareños siempre sospecharon que era algo más importante que el almacenamiento de suministros estándar. Mark pasó 2 horas leyendo relatos de periódicos, actas de reuniones municipales y correspondencia entre funcionarios locales y comandantes militares. El panorama que surgió confirmó las historias del abuelo de Frank Murphy. El búnker había sido un centro de actividad misteriosa durante los últimos años de la guerra. Un artículo de periódico de 1945 le llamó la atención. Personal militar completa operaciones finales en la instalación local. El breve artículo mencionaba que los materiales clasificados habían sido asegurados para su transporte a instalaciones permanentes, pero no proporcionaba detalles sobre cuáles podrían haber sido esos materiales. Más intrigante fue una carta en los registros de la ciudad de 1946, escrita por el alcalde Thompson al Departamento de Guerra. Los ciudadanos locales continúan informando sobre actividad inusual en la instalación abandonada del búnker. Solicitamos una aclaración sobre el estado actual de la propiedad y cualquier operación militar en curso. La respuesta del Departamento de Guerra fue una evasiva burocrática. La instalación en cuestión ha sido desmantelada y no presenta preocupaciones de seguridad para la comunidad local. Pero si la instalación había sido completamente despejada, ¿por qué Mark había encontrado una cámara oculta llena de tesoros? O bien el ejército había pasado por alto la habitación secreta, o alguien había ocultado deliberadamente su existencia a sus propios comandantes. Mientras Mark conducía a casa, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Señor Ellison, soy el agente Thompson del Departamento del Tesoro. Entiendo que recientemente compró el antiguo búnker militar en Maple Ridge Road. Me preguntaba si podríamos programar una hora para discutir la historia de la propiedad. Mark se detuvo, sus manos repentinamente inestables. Lo siento, ¿qué departamento dijo? Departamento del Tesoro, División de Activos Históricos. Estamos llevando a cabo una revisión de antiguas instalaciones militares que pueden haber albergado materiales clasificados durante la Segunda Guerra Mundial. Es rutinario, solo actualizando nuestros registros. Ya veo, dijo Mark, aunque no veía nada en absoluto. ¿Por qué le importaría al Departamento del Tesoro un búnker supuestamente vacío después de 70 años? ¿Cuándo pensaba? ¿Mañana por la tarde le convendría? ¿Digamos a las 2 horas? Mark aceptó, aunque todos sus instintos le gritaban que esa llamada no tenía nada de rutinaria. Después de colgar,
se sentó en su camioneta estacionada durante varios minutos, observando el tráfico fluir por las tranquilas calles de Cedar Falls mientras su mente se aceleraba. Alguien sabía sobre el tesoro, ya sea que sospecharan que Mark lo había encontrado o simplemente estuvieran investigando todos los antiguos sitios militares. El momento parecía ominoso. Sus inocentes preguntas en la tienda de antigüedades y la biblioteca pueden haber provocado una atención que no podía permitirse. Esa tarde, mientras Emma ayudaba a Esperanza a practicar el vuelo en la cámara principal de su hogar búnker, Mark observó la alegría de su hija y sintió el peso de las decisiones imposibles. El tesoro debajo de sus pies podría proporcionarle a Emma oportunidades que nunca había soñado posibles: universidad, viajes, seguridad financiera que duraría toda su vida. Pero también podría traer peligros que podrían destruir la frágil estabilidad que habían comenzado a construir en este santuario de concreto. «Papi, Esperanza casi está lista para ir a casa», anunció Emma, observando al pequeño pájaro saltar con confianza por el área de recuperación improvisada. «¿Crees que nos recordará después de que se vaya?» Mark se arrodilló junto a su hija, estudiando su seria expresión. «Creo que Esperanza siempre recordará a las personas que lo ayudaron cuando más lo necesitaba», dijo. «Eso es lo que significa la gratitud, llevar el amor contigo, incluso después de que las circunstancias cambien». Emma asintió solemnemente. Luego se iluminó. «Así como yo todavía recuerdo a Mami, aunque ya no pueda estar con nosotros». «Exactamente así, cariño». Mientras se preparaban para ir a la cama, Mark tomó una decisión. Mañana se reuniría con el agente Thompson y mediría cuidadosamente lo que el gobierno sabía sobre los secretos del búnker. Pero esta noche, documentaría todo lo que había encontrado en la cámara oculta, creando un registro que podría proteger los intereses de Emma, independientemente de las complicaciones que se presentaran. Algunos tesoros, estaba aprendiendo, venían con precios que no eran inmediatamente aparentes. La pregunta era si estaba dispuesto a pagar el costo que fuera necesario para asegurar el futuro de su hija. El agente Thompson llegó exactamente a las 12, conduciendo un sedán negro de apariencia gubernamental hasta sus discretas tapas de ruedas. Mark observó desde la ventana principal del búnker cómo un hombre alto y delgado con un traje gris salía del vehículo, ajustándose la corbata antes de acercarse a la entrada. «Señor Ellison», dijo Thompson, extendiendo una mano y una tarjeta de presentación simultáneamente. «Gracias por concederme un momento». La tarjeta de presentación era sencilla. James Thompson, División de Activos Históricos, Departamento del Tesoro de AEE. Sin número de teléfono, sin dirección más allá de Washington, D.C. «Por favor, pase», dijo Mark, señalando su modesta sala de estar. «¿Quiere café?» Thompson declinó. Sus ojos agudos ya escaneaban el interior del búnker. Mark notó que la mirada de la gente se detuvo en la esquina noroeste, donde la cámara oculta yacía debajo de bloques de concreto de apariencia inofensiva. «Espacio interesante», observó Thompson. «Ha logrado un progreso notable al convertirlo para uso residencial. La mayoría de la gente no tendría la visión para ver el potencial en un lugar como este». «Mi hija y yo necesitábamos un nuevo comienzo», respondió Mark con cautela. «El precio era justo, y no nos importa un poco de trabajo de renovación». Thompson sonrió, pero la expresión no le llegaba a los ojos. «Por supuesto, entiendo que ha estado investigando la historia de la instalación en tiempos de guerra. Curiosidad encomiable. Muchos propietarios nunca se molestan en aprender sobre el pasado de sus tierras». El estómago de Mark se tensó. Alguien había informado de sus visitas a la biblioteca y la tienda de antigüedades. Simplemente me pareció lo más responsable. «Emma está haciendo un proyecto escolar sobre historia local». «Qué encantador». Thompson sacó una pequeña libreta. «¿Qué ha aprendido sobre las operaciones del búnker durante la guerra?» «No mucho», dijo Mark honestamente. «Algún tipo de depósito de suministros, al parecer. Los registros son bastante escasos». Thompson asintió como si esto confirmara sus expectativas. El depósito de suministros 47 era de hecho la designación oficial. Sin embargo, el propósito real de la instalación era algo más especializado. Sirvió como un sitio de almacenamiento temporal para bienes enemigos recuperados, obras de arte robadas, oro, piedras preciosas tomadas de las líneas de suministro nazis durante los últimos meses de la guerra. La boca de Mark se secó,
pero se forzó a parecer solo ligeramente interesado. ¿En serio? Eso suena fascinante. Oh, fue una operación bastante grande, continuó Thompson, observando de cerca el rostro de Mark. El equipo de Recuperación 7, dirigido por un coronel Morrison, procesó cientos de artículos a través de esta instalación entre 1944 y 1945, obras maestras de arte, artefactos religiosos, joyas personales robadas a víctimas del Holocausto, todo catalogado y preparado para ser devuelto a sus legítimos dueños o instituciones apropiadas. ¿Qué pasó con todo eso?, preguntó Mark. Oficialmente, todo fue transferido a instalaciones federales seguras para su procesamiento y eventual repatriación. Thompson hizo una pausa significativa. Sin embargo, hay indicios de que algunos materiales pueden haber sido pasados por alto durante la evacuación final. El agente se levantó y caminó hacia la esquina noroeste, sus zapatos chasqueando contra el piso de concreto. Mark contuvo la respiración mientras Thompson se arrodillaba y pasaba los dedos por los bordes de los bloques, ocultando la cámara secreta. «Artesanía fascinante», murmuró Thompson. «Estos bloques muestran signos de haber sido retirados y reemplazados varias veces, casi como si alguien hubiera estado accediendo a algo debajo». El dueño anterior mencionó haber realizado algunos trabajos de servicios públicos a lo largo de los años, dijo Mark, aunque su voz sonó forzada incluso para sus propios oídos. Thompson se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. «Señor Allison, voy a ser directo con usted. Tenemos razones para creer que esta instalación contiene materiales que nunca fueron recuperados adecuadamente. Si tales artículos existen, siguen siendo propiedad del gobierno de los Estados Unidos, mantenidos en fideicomiso para su eventual repatriación a reclamantes legítimos». «Entiendo», dijo Mark. «Espero que sí». El tono de Thompson se volvió más serio. «Porque hay otros interesados en esta propiedad. Individuos cuyos motivos son mucho menos benévolos que los del gobierno. Cazadores de tesoros, traficantes de antigüedades del mercado negro, personas que no dudarían en dañar a familias inocentes si creyeran que hay una riqueza significativa en juego». La sangre de Mark se heló. «¿Está diciendo que Emma y yo estamos en peligro? Estoy diciendo que ciertos descubrimientos pueden atraer atención no deseada muy rápidamente en el mundo interconectado de hoy. Una sola fotografía publicada en línea, un artefacto mostrado a la persona equivocada, una conversación descuidada escuchada por partes interesadas. Cualquiera de estas cosas podría desencadenar respuestas para las que no está preparado». Thompson le entregó a Mark otra tarjeta de presentación, esta con un número de teléfono. «Si descubre algo, cualquier cosa relacionada con las actividades del búnker en tiempos de guerra, le recomiendo encarecidamente que se ponga en contacto conmigo de inmediato para su propia seguridad y la de su hija». Después de que el agente se fue, Mark se sentó en el repentino silencio del búnker, sus manos temblándole ligeramente. La visita de Thompson había respondido a algunas preguntas, mientras planteaba otras mucho más preocupantes. El gobierno sabía sobre la cámara oculta, o al menos sospechaba su existencia, pero no parecían saber que Mark ya la había encontrado. Más inquietante fue la advertencia de Thompson sobre otros que podrían estar interesados en los secretos del búnker. Mark había asumido ingenuamente que un misterio de 70 años permanecería a salvo, pero aparentemente algunos secretos nunca dejaban de atraer una atención peligrosa. Esa tarde, Mark condujo hasta el Community College de Cedar Falls, donde la profesora Davies impartía historia estadounidense. Había encontrado el nombre de la profesora en uno de los libros de referencia de la biblioteca como experta local en operaciones de la Segunda Guerra Mundial en Pensilvania. Davies era una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura de alambre. Su oficina estaba abarrotada de libros, papeles y artefactos de varios períodos históricos. «La instalación del búnker», dijo cuando Mark le explicó su interés. «Oh, ese es uno de mis misterios locales favoritos. Llevo más de 20 años investigando la Operación Amanecer Dorado». Operación Amanecer Dorado, la misión clasificada que el equipo de Recuperación 7 llevó a cabo en Pensilvania y Ohio. Tenían la tarea de interceptar convoyes de suministro nazis y asegurar los bienes robados antes de que pudieran ser enviados a Sudamérica. La profesora Davies sacó una carpeta gruesa. «La mayoría de los registros de operaciones siguen siendo clasificados,
pero he reunido fragmentos de documentos desclasificados e historias orales. Extendió fotografías y documentos fotocopiados sobre su escritorio. Lo fascinante de Amanecer Dorado es lo que sucedió al final de la operación. Según estos documentos, el equipo de Recuperación 7 procesó más de $200 millones en activos recuperados a través de varias instalaciones temporales. Las manos de Mark temblaron mientras fingía estudiar las fotografías. 200 millones en dinero de la década de 1940. Exacto, en la moneda actual, estamos hablando de recursos por valor de más de $2.000 millones. Obras de arte, obras maestras, artefactos religiosos, reservas de oro, piedras preciosas, un enorme tesoro que se suponía que debía ser devuelto a sus legítimos dueños después de la guerra. ¿Fue devuelto?, preguntó. Es decir, la expresión de la profesora Davis se tornó preocupada. Ahí es donde la historia se vuelve turbia. Los registros oficiales indican que todos los bienes recuperados fueron transferidos a custodia federal a fines de 1945, pero hay inconsistencias en la documentación, lagunas que sugieren que no todo fue contabilizado. Sacó una carta descolorida con membrete militar. Esta es una copia de la correspondencia del coronel Morrison a sus superiores en diciembre de 1945. Expresa preocupación por órdenes de transferencia irregulares y preguntas sobre la disposición final de los bienes asegurados. Morrison parecía creer que algunos materiales estaban siendo desviados de los canales oficiales. Mark se inclinó hacia adelante, estudiando la carta. La firma coincidía con lo que había visto en la cámara oculta, confirmando que el mismo coronel Morrison había estado involucrado en ambas operaciones. ¿Qué le pasó a Morrison? Murió en un accidente automovilístico a principios de 1946, solo unas semanas después de escribir esta carta. Algunos investigadores han sugerido que fue una coincidencia sospechosa, pero no hay pruebas de juego sucio. La profesora Davis recogió los documentos con cuidado. La verdad es que quizás nunca sepamos exactamente qué pasó con todos los bienes recuperados, pero siempre he sospechado que algunos artículos permanecieron ocultos en las diversas instalaciones temporales utilizadas durante la operación, como el búnker de Cedar Falls, exactamente como el búnker de Cedar Falls, le dijo a Mark con una mirada penetrante. Señor Ellison, ¿puedo preguntarle qué despertó su interés en este aspecto particular de la historia local? Mark eligió sus palabras con cuidado. El proyecto escolar de Emma me dio curiosidad, y como ahora vivimos allí, me pareció importante entender qué tipo de lugar habíamos elegido para vivir. La profesora Davis asintió, pero su expresión sugería que percibía que había más en el interés de Mark que la curiosidad académica. Si alguna vez se encuentra con algo inusual mientras renueva, espero que considere compartirlo con la comunidad académica. Descubrimientos como ese podrían remodelar nuestra comprensión de las operaciones de recuperación en tiempos de guerra. Mientras Mark conducía a casa, su mente bullía con las implicaciones de lo que había aprendido. El tesoro en la cámara oculta no solo era valioso, era históricamente significativo, legalmente complicado y aparentemente todavía buscado por múltiples partes con intereses contrapuestos. Esa tarde, Emma liberó a Esperanza en el cielo crepuscular. El pequeño pájaro dio 2 vueltas alrededor del búnker antes de volar hacia los robles donde Emma lo había encontrado por primera vez. ¿Crees que está feliz de ser libre?, preguntó Emma, viendo a Esperanza desaparecer entre las ramas. Creo que está agradecido por la segunda oportunidad que le dimos, respondió Mark. Pero a veces la libertad viene con responsabilidades que antes no teníamos. Emma asintió seriamente, como si entendiera más de lo que sus 8 años deberían permitir. Como que ahora tenemos que cuidar este lugar, aunque sea más grande y más difícil que nuestro antiguo apartamento. Exactamente así, cariño. Mientras se preparaban para acostarse, Mark tomó una difícil decisión. Mañana documentaría todo lo que había en la cámara oculta con mayor detalle, fotografiando cada artículo y registrando su ubicación. Si personas peligrosas ya estaban buscando el tesoro, necesitaba pruebas que pudieran proteger los intereses de Emma y su seguridad, sin importar lo que sucediera después. Pero esta noche, simplemente abrazó a su hija y se maravilló de lo rápido que su desesperada apuesta por un búnker abandonado había evolucionado hacia algo mucho más complejo de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado.
Afuera, un búho ululó a través de los campos vacíos, y Mark se preguntó si eran los cazadores o los cazados en este juego al que se habían unido accidentalmente. Mark se sentó en su pequeña mesa de cocina a las 3 de la mañana, rodeado de fotografías impresas de la cámara oculta y páginas de notas escritas a mano. Emma dormía tranquilamente en su habitación, sin saber que su padre había pasado la última semana documentando un tesoro que valía más de lo que la mayoría de la gente vería en varias vidas. El rubí que Harold Pittman había examinado valía un estimado de $12,000. Las monedas de oro variaban en valor, pero promediaban entre $3,000 y $4,000 cada una. Las piedras preciosas oscilaban entre cientos y decenas de miles de dólares por pieza. Los cálculos conservadores de Mark sugerían que la cámara oculta contenía activos por valor de al menos 40 millones, posiblemente mucho más, pero el valor financiero palidecía junto a la importancia histórica. Entre los libros de contabilidad, había encontrado registros detallados del robo de arte nazi, incautaciones de propiedades de víctimas del Holocausto y operaciones de recuperación aliadas que abarcaban 3 años. Los documentos pintaban un cuadro de saqueo sistemático, seguido de heroicos esfuerzos para devolver los artículos robados a sus legítimos dueños. Lo que atormentaba a Mark era un diario personal que descubrió en el baúl del coronel Morrison. La última entrada, fechada el 20 de diciembre de 1945, revelaba la creciente paranoia del coronel sobre las verdaderas intenciones de sus superiores. Hoy llegaron órdenes de transferir los bienes restantes a custodia federal segura, pero Henderson dejó escapar que algunos materiales están destinados a coleccionistas privados que han hecho contribuciones sustanciales a las campañas de ciertos senadores. No puedo permitir que las pertenencias de las víctimas del Holocausto se conviertan en favores políticos. Algunas cosas valen más que las carreras o la seguridad. Mark ahora entendía por qué la cámara había permanecido oculta. Morrison había ocultado el tesoro no al enemigo, sino a sus propios superiores corruptos. El coronel había muerto protegiendo bienes que estaban destinados a ser devueltos a familias destruidas por la guerra, no vendidos a ricos coleccionistas estadounidenses que buscaban trofeos exóticos. Un sonido fuera del búnker hizo que Mark se paralizara. Pasos sobre la grava, apenas audibles, pero inconfundiblemente reales. Se movió silenciosamente hacia la ventana y miró a través de la oscuridad. 2 figuras se movían por la propiedad con sigilo practicado, sus siluetas apenas visibles a la luz de la luna. Uno llevaba lo que parecía ser un detector de metales, mientras que el otro sostenía un equipo que Mark no pudo identificar. No eran agentes del gobierno. Su vestimenta y movimientos sugerían entrenamiento militar, pero su propósito era claramente no autorizado. El corazón de Mark palpitaba al darse cuenta de que la advertencia de Thompson había sido precisa. Otros estaban buscando los secretos del búnker y no esperaban la luz del día ni el permiso. Se arrastró hasta la habitación de Emma y la sacudió suavemente para despertarla. «Cariño, tenemos que ir a dar un paseo en coche». «¿Qué pasa, papá?» La voz de Emma era pequeña y confusa en la oscuridad. «Solo hay algunas personas afuera que no deberían estar aquí. Vamos a quedarnos en la ciudad esta noche, ¿de acuerdo?» Emma asintió somnolienta, confiando en el juicio de su padre sin dudarlo. Mark tomó sus pertenencias esenciales y su documentación del tesoro. Luego llevó a Emma en silencio a su camioneta estacionada detrás del búnker. Condujeron hasta una cafetería abierta las 24 horas en las afueras de la ciudad, donde Mark compró café y llamó a la policía de Cedar Falls. Pero cuando los oficiales llegaron al búnker 1 hora después, no encontraron evidencia de intrusos. Los intrusos habían desaparecido tan silenciosamente como habían aparecido, dejando solo huellas débiles que podrían haber sido hechas por cualquiera. «Probablemente solo chicos buscando un lugar para una fiesta», sugirió el oficial Martínez. «Los viejos búnkeres tienen fama de atraer a adolescentes que quieren impresionar a sus amigos con historias de fantasmas». Mark asintió y agradeció a los oficiales, pero sabía que lo que había visto no eran adolescentes. Las figuras se habían movido con precisión militar, buscando metódicamente algo específico. Eran profesionales, lo que significaba que quien los empleaba tenía recursos sustanciales e intenciones serias. A la mañana siguiente, Mark llamó a la profesora Davis y arregló una reunión en su oficina. Necesitaba el consejo de alguien que entendiera el contexto histórico de lo que había descubierto,
alguien que pudiera ayudarlo a navegar las complejidades legales y éticas de su situación. Pareces agotado, observó la profesora Davis cuando Mark llegó a su oficina. ¿Está todo bien? Mark había pasado el viaje a la universidad debatiendo cuánto revelar. La profesora Davis había estado investigando la operación Amanecer Dorado durante décadas, pero ¿podría confiarle un conocimiento que ya había atraído una atención peligrosa? Encontré algo, dijo Mark finalmente, en el búnker, algo que creo que deberías ver. Sacó una fotografía de uno de los libros de contabilidad que mostraba la letra de Morrison y los sellos militares. La profesora Davis examinó la imagen con creciente entusiasmo. Luego miró a Mark con aguda atención. Esta es correspondencia auténtica del coronel Morrison. ¿Dónde exactamente encontraste esto? En una cámara oculta debajo del piso principal del búnker. Hay más, mucho más. Documentos, artefactos, evidencia de todo lo que has estado investigando sobre la operación Amanecer Dorado. La profesora Davis se recostó en su silla, estudiando cuidadosamente el rostro de Mark. Señor Ellison, lo que describe podría ser el descubrimiento histórico del siglo, pero también podría ser extremadamente peligroso. ¿Ha contactado a las autoridades? El agente Thompson del Tesoro me visitó la semana pasada. Parecía saber que algo podría estar escondido allí, pero no le dije que ya lo había encontrado. Bien, dijo la profesora Davis, sorprendiendo a Mark con su vehemencia. Thompson no es quien parece ser. Me lo he encontrado antes durante mi investigación, y su interés en la operación Amanecer Dorado va más allá de los asuntos oficiales del gobierno. La sangre de Mark se heló. ¿Qué quiere decir? Hay coleccionistas, individuos extremadamente ricos, que se especializan en artefactos de guerra, pagan sumas enormes por artículos con procedencia nazi, independientemente de cómo se adquirieron originalmente esos artículos. Thompson tiene conexiones con ese mundo, conexiones que comprometen su objetividad como agente del gobierno. La profesora Davis se levantó y se paseó hasta su ventana, mirando el tranquilo campus universitario. Señor Ellison, si realmente ha encontrado el tesoro oculto de Morrison, está sentado sobre activos por valor de cientos de millones de dólares. Pero, lo que es más importante, es posible que haya encontrado pruebas que podrían identificar a los legítimos propietarios de bienes robados, familias que han pasado 70 años preguntándose qué pasó con su herencia. ¿Qué debo hacer? Eso depende del tipo de hombre que seas, dijo la profesora Davis, volviéndose para mirarlo. Podrías contactar a Thompson y entregar todo a la custodia federal, sabiendo que algunos artículos desaparecerán en colecciones privadas. Podrías intentar vender piezas en silencio y quedarte con el dinero para ti y Emma. O podrías hacer lo que Morrison pretendía, encontrar una manera de devolver la propiedad robada a las familias que nunca dejaron de esperar su recuperación. Mark pensó en el fondo universitario de Emma, en la seguridad financiera, en las oportunidades que nunca había imaginado poder ofrecer. Luego pensó en el diario de Morrison, en los supervivientes del Holocausto que lo habían perdido todo, en el coronel que murió protegiendo bienes destinados a familias destruidas por la guerra. ¿Cómo podría alguien encontrar a los legítimos propietarios?, preguntó Mark. La profesora Davis sonrió, y por primera vez desde que comenzó esta aventura, Mark sintió que había tomado una decisión que Sarah habría apoyado. Con mucho cuidado, respondió, y con socios que entiendan que algunas cosas valen más que el dinero. Esa tarde, cuando Mark y Emma regresaron al búnker, encontraron una nota debajo de su puerta principal. El mensaje era breve y sin firmar. Sabemos lo que encontraste. Nos pondremos en contacto pronto para discutir los términos. Mark arrugó la nota, su mandíbula tensándose con resolución. Quienesquiera que fueran estas personas, habían cometido un error crítico. Habían amenazado la seguridad de su hija, lo que transformaba esto de una cuestión de ética en una cuestión de supervivencia. Emma notó su expresión mientras se preparaban para la noche. «Papi, ¿estamos en algún tipo de problema?» Mark se arrodilló junto a su hija, estudiando el rostro que había sido su ancla en cada tormenta que habían capeado juntos. «Quizás», dijo honestamente, «pero hemos enfrentado cosas difíciles antes, ¿verdad?» Emma asintió solemnemente. «Cuando mami estaba enferma, dijiste que éramos más fuertes juntos que separados». «Así es, cariño, y seguimos siendo más fuertes juntos». Mientras Emma se preparaba para acostarse,
Mark hizo sus propios preparativos. Documentó la nota amenazante, aseguró copias de sus fotografías de la cámara del tesoro en múltiples ubicaciones y comenzó a planificar posibilidades que habían esperado nunca considerar. Algunas batallas te eligen, independientemente de si te sientes listo para librarlas. Mark estaba aprendiendo que proteger a Emma y honrar el legado de Morrison podría requerir un coraje que no estaba seguro de poseer. Pero el coraje, Sarah siempre lo había dicho, no era la ausencia de miedo. Era dar el siguiente paso a pesar de tener miedo. Mañana Mark daría los pasos necesarios para proteger a su hija y preservar la verdad de Morrison, incluso si esos pasos lo llevaban a peligros que aún no podía imaginar. Mark estaba fotografiando la última sección de los libros de contabilidad cuando el haz de su linterna captó algo que había pasado por alto en visitas anteriores a la cámara oculta. En la esquina detrás del baúl de Morrison, parcialmente oculto por una lona de tela, había una caja de metal más pequeña que llevaba el nombre de su abuelo, Sargento de Estado Mayor William Ellison, 34 a División de Infantería. Sus manos temblaron al abrir la caja. Dentro, envuelta en un paño aceitado, había una medalla corazón púrpura, papeles de baja fechados en 1946 y una carta dirigida a su abuelo con la letra de Morrison. La fecha era el 22 de diciembre de 1945, 2 días después de la última entrada del diario de Morrison. Bill, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces algo me ha sucedido y la contingencia que discutimos se ha activado. Los bienes asegurados en esta cámara representan más que propiedad militar. Son el patrimonio robado de familias destruidas por la guerra y merecen algo mejor que convertirse en trofeos para funcionarios corruptos y coleccionistas ricos. Mark se sentó pesadamente en el piso de concreto, su mente dando vueltas. Su abuelo había sido parte de la operación Amanecer Dorado. Había sabido de la cámara oculta. Había guardado el secreto de Morrison durante más de 70 años. La carta continuaba. La futura propiedad de tu familia sobre esta propiedad no es un accidente. He hecho arreglos para que la tierra se ofrezca a tus descendientes cuando las circunstancias lo permitan, asegurando que alguien con integridad eventualmente descubra lo que hemos preservado aquí. Los bienes en esta cámara no pertenecen al gobierno ni a nosotros. Pertenecen a las familias a quienes se les robaron. Pero hasta que esas familias puedan ser encontradas y contactadas, necesitan protección de personas que los explotarían para beneficio personal. La garganta de Mark se apretó al leer la conclusión de la carta. Te confío a ti y a tus descendientes una responsabilidad sagrada. Estos artículos deben ser devueltos a sus legítimos propietarios, no entregados a funcionarios corruptos ni vendidos para beneficio personal. El carácter de tu nieto determinará si logramos preservar la justicia o simplemente retrasamos su corrupción. Una fotografía se cayó de la carta. Su abuelo y Morrison de pie, junto a la entrada del búnker, ambos hombres en uniforme militar, ambos con aspecto serio y decidido. En la parte de atrás, alguien había escrito: Los Guardianes de la Confianza, diciembre de 1945. Mark comprendió ahora por qué Henry Walsh le había vendido la propiedad por tan poco dinero. El abuelo de Walsh debió haber sido parte de la conspiración para asegurar que el tesoro de Morrison eventualmente llegara a alguien que pudiera completar la misión del coronel. La cadena aparentemente aleatoria de eventos que había llevado a Mark a este búnker había sido cuidadosamente orquestada décadas antes de su nacimiento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo electrónico. Es hora de hablar de negocios. Mark salió de la cámara y abrió su computadora portátil. El correo electrónico contenía una sola fotografía. Emma saliendo de la escuela primaria Cedar Falls esa tarde, tomada desde el otro lado de la calle con un teleobjetivo. Sin mensaje, pero la amenaza era inconfundiblemente clara. Las manos de Mark temblaron de rabia al llamar al número que había enviado el mensaje de texto. Un hombre con un ligero acento respondió al primer tono. Señor Ellison, soy Víctor Ksoff. Mi hermano Dimitri y yo representamos a coleccionistas muy interesados en sus recientes descubrimientos. Si se acerca de nuevo a mi hija, por favor, interrumpió Clove. Somos hombres de negocios, no monstruos. La fotografía fue simplemente para demostrar nuestras capacidades y asegurar su atención.
No tenemos intención de dañar a nadie si se pueden hacer arreglos razonables. ¿Qué tipo de arreglos? Usted ha encontrado artículos de considerable valor e importancia histórica. Nuestros clientes están dispuestos a pagar generosamente por ciertas piezas, sin preguntas, sin interferencia del gobierno, sin complicados procedimientos legales. Todos se benefician. La mente de Mark se aceleró. Estos eran los otros de los que Thompson le había advertido. Los traficantes del mercado negro que matarían por el acceso al oro nazi y las obras de arte robadas. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Mark, ganando tiempo mientras intentaba procesar esta nueva amenaza. Nuestra evaluación inicial sugiere que su tesoro contiene artículos por valor de aproximadamente 60 millones en el mercado legítimo. En el mercado privado, entre coleccionistas que aprecian la discreción, ciertas piezas podrían generar el doble de esa cantidad, 60 millones. La cifra empequeñecía las estimaciones conservadoras de Mark, pero también confirmaba que los hermanos Kozlov tenían información privilegiada sobre el contenido de la cámara. Alguien les había estado proporcionando detalles sobre sus descubrimientos. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo Mark. La expresión de Victor se endureció ligeramente. El tiempo es un lujo que quizás no tengamos. Otras partes están tomando conciencia de su descubrimiento, partes que quizás no sean tan razonables en su enfoque como nosotros. ¿Qué otras partes?, respondió Dmitri con obvia satisfacción. Agentes del gobierno que creen tener reclamos legítimos sobre materiales de recuperación en tiempos de guerra. Investigadores privados que trabajan para organizaciones judías que buscan identificar propiedades robadas. Investigadores académicos que podrían hacer público su descubrimiento antes de que se puedan hacer arreglos. Victor asintió. Tales complicaciones podrían hacer que nadie se beneficie de su descubrimiento. Es mejor concluir nuestro negocio rápidamente antes de que las circunstancias se vuelvan más complicadas. Mark sintió el peso del momento presionándolo. A través de su auricular, podía escuchar al equipo de la directora Chen coordinando posiciones, preparándose para lo que viniera después. Hay algo más que debes saber, continuó Victor, su voz adquiriendo un tono más serio. Sabemos que ciertos funcionarios del gobierno ya lo han contactado sobre el contenido del búnker. El agente Thompson me visitó, admitió Mark. La sonrisa de Victor se volvió depredadora. Thompson es un hombre razonable que entiende el valor de los arreglos privados. Ha sido de gran ayuda al proporcionar información sobre las investigaciones oficiales en los sitios de recuperación en tiempos de guerra. El estómago de Mark se revolvió al darse cuenta de las implicaciones. Thompson no solo estaba investigando el búnker, estaba trabajando activamente con los Kozlov, dándoles información interna sobre las operaciones federales. ¿Thompson trabaja para ustedes? Thompson trabaja para sí mismo, dijo Dmitri con diversión. Pero sus intereses se alinean con los nuestros cuando se trata de asegurar que los valiosos artefactos lleguen a coleccionistas que los aprecien en lugar de desaparecer en almacenes gubernamentales. Victor revisó su reloj. Me temo que necesitamos una decisión esta noche, señor Ellison. Mis clientes están ansiosos por concluir esta transacción, y los retrasos solo aumentan los riesgos para todos los involucrados. Mark miró alrededor del restaurante, notando las posiciones de otros clientes que podrían ser agentes encubiertos. Todo dependía de que el equipo de la directora Chen pudiera actuar cuando llegara el momento. Tengo una condición, dijo Mark, con la esperanza de ganar más tiempo. Quiero conocer a uno de sus clientes personalmente. Si voy a confiarle algo tan valioso a alguien, necesito saber con quién estoy tratando. Victor y Dmitri intercambiaron miradas. Eso es inusual, dijo Victor lentamente. Mis clientes valoran su privacidad. Entonces pueden encontrar otro vendedor, respondió Mark, reuniendo un coraje que no sabía que poseía. Esta es una transacción de 12 millones. Creo que conocer al comprador es una petición razonable. La mano de Dmitri se movió ligeramente hacia su chaqueta, pero Victor lo detuvo con un gesto sutil. Quizás se pueda arreglar. Uno de nuestros clientes está de hecho en la zona, supervisando los preparativos finales para el transporte y la autenticación. ¿Dónde? El antiguo almacén Hartley, a 2 millas de su búnker. Está allí ahora con nuestro equipo técnico, preparando el equipo para la operación de mañana. La sangre de Mark se heló al darse cuenta de lo que Victor estaba revelando. No solo planeaban comprar el tesoro,
Ya estaban preparando su robo con o sin su cooperación. La reunión en el restaurante de Murphy era solo una formalidad, una oportunidad para ver si cooperaría voluntariamente. A través de su auricular, escuchó el agudo susurro de la directora Chen. Ubicación del almacén confirmada, moviéndonos para interceptar. Victor se puso de pie. Su falsa amabilidad se desvaneció. Creo que es hora de que conozca a nuestro cliente, señor Ellison. Está muy ansioso por ver al hombre que ha estado causando tanta emoción. Dimitri se movió para bloquear la salida de Mark del cubículo. Su chaqueta se abrió para revelar una funda de hombro. Sugiero que venga de buena gana. La seguridad de su hija depende de su cooperación. La rabia de Mark estalló ante la amenaza directa contra Emma, pero se obligó a mantener la calma. El equipo de la directora Chen se estaba moviendo. Emma estaba a salvo bajo protección federal y todo estaba siendo grabado como prueba. Bien, dijo Mark, vamos a conocer a su cliente. Mientras caminaban hacia la salida del restaurante, el teléfono de Victor vibró con un mensaje urgente. Miró la pantalla y su expresión se oscureció. Cambio de planes, le dijo bruscamente a Dimitri. Necesitamos movernos inmediatamente. El enfrentamiento en el almacén estaba a punto de comenzar. El almacén Hartley yacía en la oscuridad junto a una vía de tren abandonada. Sus ventanas rotas y su revestimiento oxidado le daban el aspecto de un monumento a la decadencia industrial. El sedán de Victor se detuvo en el muelle de carga, donde ya estaban estacionados varios otros vehículos. Recuerde, señor Ellison, dijo Victor mientras se acercaban al edificio. La cooperación garantiza la seguridad de todos. Dentro, el almacén bullía de actividad que contradecía su exterior en ruinas. Equipo profesional llenaba el espacio central. Estaciones de trabajo informáticas, dispositivos de autenticación y contenedores de transporte de aspecto militar. Una docena de hombres trabajaban con la eficiencia de un equipo especializado, preparándose para lo que era claramente una operación importante. En el centro de todo, un hombre de unos 60 años, vestido con un traje caro y gafas de montura de alambre. Parecía más un profesor universitario que un traficante de antigüedades del mercado negro, pero sus ojos tenían la frialdad calculadora que Mark había aprendido a reconocer en personas verdaderamente peligrosas. Señor Ellison, dijo el hombre, extendiendo una mano cuidada. Soy el doctor Henrik Kruger. Gracias por acompañarnos esta noche. Mark no aceptó el apretón de manos. ¿Usted es el cliente? Kruger sonrió, aparentemente imperturbable por el rechazo de Mark. Represento a un consorcio de coleccionistas que se especializan en la recuperación de artefactos culturales perdidos. Hemos estado rastreando el tesoro de Morrison durante más de 30 años. Rastreándolo. Mi abuelo era el TS Oberführer Klaus Kruger, responsable de adquisiciones culturales en los territorios ocupados durante la guerra. Cuando el equipo del coronel Morrison interceptó nuestro convoy en 1945, recuperaron artículos que habían sido legalmente requisados para su conservación en museos alemanes. El estómago de Mark se revolvió al comprender la verdad. Kruger no era solo un traficante del mercado negro. Era el nieto de un oficial nazi que intentaba recuperar artefactos que su abuelo había robado a víctimas del Holocausto. Esos artículos fueron robados a familias inocentes, dijo Mark. La expresión de Kruger se endureció. Esos artículos se adquirieron de acuerdo con las leyes que rigen los territorios ocupados. La interferencia de Morrison fue un acto de robo, no de justicia. A través de su auricular, Mark escuchó la voz de la directora Chen. Agentes federales, a 60 segundos. Sigue hablándole. ¿Qué le da derecho a reclamar propiedad robada?, preguntó Mark. Documentación legal, respondió Kruger, sacando un maletín. Órdenes de requisición, manifiestos de transporte, registros de inventario, todo debidamente ejecutado de acuerdo con las regulaciones de guerra. Abrió el maletín para revelar documentos nazis con sellos oficiales. Estos artefactos pertenecen legalmente al Estado alemán, que ha autorizado su recuperación a través de canales privados, ya que las solicitudes diplomáticas oficiales han sido ignoradas. Mark se dio cuenta de que estaba mirando el marco legal que había permitido que el saqueo nazi continuara durante décadas después del final de la guerra. Papeleo burocrático que transformaba el robo en requisición, el asesinato en reubicación, el genocidio en procesamiento administrativo. Morrison sabía lo que ustedes eran realmente, dijo Mark.
Por eso lo escondió todo. La máscara de cortesía de Kruger se deslizó. Morrison fue un ladrón común que robó propiedad perteneciente al pueblo alemán. Sus acciones retrasaron el regreso de artefactos invaluables a sus legítimos museos. Legítimos dueños, corrigió Mark. Las familias que asesinaron. El rostro de Kruger se enrojeció de ira. Basta de sentimentalismos. Proporcionará acceso a la cámara o su hija aprenderá lo dolorosa que puede ser tal desafío. Victor dio un paso adelante. Doctor Kruger, quizás deberíamos mantenernos enfocados en los arreglos comerciales. Pero Kruger ya estaba más allá de tal restricción. Este hombre ha robado propiedad cultural alemana y debe ser hecho entender las consecuencias de tales acciones. La puerta principal del almacén explotó hacia adentro mientras agentes del FBI irrumpían en el edificio. Agentes federales, todos al suelo. El caos estalló cuando los hombres de Kruger intentaron sacar armas mientras los agentes del FBI establecían posiciones de control. Victor agarró el brazo de Mark, usándolo como escudo humano mientras Dmitri sacaba una pistola de su pistolera de hombro. «Nadie se mueva o el civil morirá», gritó Victor. La voz de la directora Chen cortó la confusión. «Aquí la directora Chen, equipo de crímenes de arte del FBI. Suelten al civil y ríndanse pacíficamente». Kruger se mantuvo en el centro del almacén, su maletín apretado contra su pecho como un escudo. «Usted no tiene autoridad aquí. Estos agentes están interfiriendo con operaciones legítimas de recuperación cultural». «Dr. Heinrich Kruger», anunció la directora Chen, «está usted arrestado por conspiración para traficar con artefactos culturales robados, extorsión y por hacer amenazas terroristas». Mark sintió que el agarre de Victor se apretaba en su brazo mientras el hombre calculaba sus opciones a su alrededor. Los agentes del FBI habían establecido posiciones tácticas que hacían imposible la fuga. «Suéltalo, Victor», gritó la directora Chen. «Esta operación ha terminado». La voz de Victor era ahora desesperada. «Las grabaciones que tienen, grabaciones de todo lo que dijimos». Dmitri levantó su arma hacia el agente del FBI más cercano. Pero Mark actuó por puro instinto. Hundió el codo en las costillas de Victor y se liberó del agarre del hombre, lanzándose hacia el refugio más cercano mientras estallaba un tiroteo en el almacén. La batalla fue breve pero intensa. Los hombres de Kruger eran profesionales, pero estaban superados en número y en armamento por los agentes del FBI que habían planeado exactamente este escenario. En cuestión de minutos, el almacén quedó en silencio, excepto por los gemidos de los criminales heridos y las órdenes secas de los oficiales que realizaban los arrestos. Mark se encontró en el piso de concreto detrás de una mesa volcada, sus oídos zumbando por los disparos y sus manos temblando de adrenalina. La directora Chen apareció a su lado, revisándolo en busca de heridas. «¿Estás herido?» «Creo que no», Mark logró decir. «¿Ha terminado?» «Ha terminado», confirmó la directora Chen. «Viktor Kozlov está bajo custodia, Dmitri está herido pero estable, y el Dr. Kruger está exigiendo hablar con el consulado alemán». Mark se levantó lentamente, inspeccionando la escena de destrucción. El equipo estaba esparcido por el piso del almacén. Los contenedores de transporte se habían abierto, revelando herramientas especializadas para el robo de artefactos, y las pantallas de las computadoras mostraban planos detallados de su búnker. «Estaban planeando robar la cámara esta noche», se dio cuenta Mark. «Ya cooperara o no», asintió la directora Chen. «La reunión en Murphy's Diner era solo para ver si podíamos hacerte cómplice del robo». El agente Thompson apareció detrás de uno de los vehículos tácticos del FBI, su expresión grave pero aliviada. «La investigación de corrupción ha sido completada», le dijo a la directora Chen. El subdirector Walsh estaba suministrando información a los Kozlov a cambio de pagos que ascendían a más de 2 millones. Mark sintió una mezcla de vindicación y tristeza. La corrupción contra la que Morrison había luchado 70 años antes seguía envenenando el sistema. Pero al menos esta vez, la justicia había prevalecido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Mark. La directora Chen sonrió por primera vez desde que lo había conocido. «Ahora completamos la misión del coronel Morrison. Los artefactos serán catalogados por expertos, su procedencia será investigada y serán devueltos a sus legítimos propietarios o instituciones apropiadas. ¿Y Emma y yo? Tú y Emma van a casa», dijo la directora Chen.
Has hecho algo notable, señor Ellison. Has ayudado a llevar justicia a familias que han esperado 70 años para que su patrimonio sea restaurado. Mientras los agentes del FBI procesaban la escena y arrestaban a los criminales restantes, Mark pensó en su abuelo y en el coronel Morrison, en el coraje necesario para elegir la justicia sobre el beneficio, la verdad sobre la seguridad. La batalla había terminado, pero la verdadera victoria llegaría cuando los artefactos robados regresaran a las familias que nunca habían dejado de esperar su regreso. 6 meses después, Mark estaba en la cámara principal de su hogar búnker, ahora transformado en un espacio habitable cómodo con calefacción adecuada, electrodomésticos modernos y los dibujos de Emma cubriendo las paredes de concreto. La luz del sol se filtraba por las nuevas ventanas, proyectando patrones cálidos sobre los muebles que ya no parecían perdidos en el cavernoso espacio. «Papi, la señora Patterson nos trajo galletas», anunció Emma, saltando a la habitación con un plato de galletas con chispas de chocolate y su anciana vecina siguiéndola. La señora Patterson había experimentado una transformación notable desde que la redada del FBI se hizo noticia nacional. La mujer que una vez había criticado a Mark por comprar la tumba de concreto, ahora lo trataba como a un héroe local e insistía en traerle a Emma golosinas caseras 2 veces por semana. «El equipo del documental terminó de filmar ayer», dijo la señora Patterson, sentándose en el cómodo sillón que había reemplazado su destartalada mesa de cocina. Emma estuvo maravillosa frente a la cámara. Tiene el coraje de su padre y la gracia de su madre. El documental fue uno de los muchos proyectos que habían surgido del descubrimiento del tesoro de Morrison. La profesora Davis estaba escribiendo un libro sobre la operación Amanecer Dorado. El Smithsonian estaba preparando una exposición sobre la recuperación de arte en tiempos de guerra, y varias organizaciones de conmemoración del Holocausto estaban trabajando para identificar a las familias que podían reclamar la propiedad robada. El teléfono de Mark vibró con un mensaje de texto de la directora Chen. Otro hallazgo confirmado. El menorá de la familia Goldstein será devuelto a los parientes supervivientes en Montreal el próximo mes. Cada identificación exitosa le producía a Mark una satisfacción que excedía cualquier recompensa financiera. El tesoro había producido más de 200 piezas que estaban siendo devueltas a sus legítimos dueños, joyas que habían pertenecido a abuelas, artefactos religiosos que habían anclado tradiciones familiares, fotografías y documentos que se temía haber perdido para siempre. ¿Alguna noticia sobre nuestro fondo universitario?, preguntó Emma, leyendo por encima del hombro de Mark, con la intrusión casual que las niñas de 8 años consideraban su derecho natural. Mark sonrió y le alborotó el cabello. El programa de recompensas aprobó nuestra solicitud, 2 millones por información que conduzca a la recuperación de artefactos culturales robados. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿2 millones? Eso es suficiente para la universidad y la escuela de posgrado, y quizás incluso para comprarte una camioneta nueva. Es suficiente para cualquier sueño que decidas perseguir, cariño. El programa de recompensas del gobierno federal para la recuperación de arte robado había proporcionado seguridad financiera más allá de lo que Mark había imaginado. Pero, lo que es más importante, había validado la fe de Morrison en la integridad de su familia. Habían elegido la justicia sobre la oferta de 12 millones de los Kozlov, y esa elección había traído recompensas que el dinero no podía medir. La señorita Rodríguez llegó para su sesión de tutoría semanal, con los brazos llenos de libros y el rostro radiante de entusiasmo. La maestra de Emma se había convertido en una amiga cercana de la familia durante los meses de atención mediática y procedimientos legales, brindando estabilidad y apoyo cuando el mundo exterior parecía abrumador. «¿Cómo está nuestra joven historiadora hoy?», preguntó la señorita Rodríguez, dándole un cálido abrazo a Emma. «Terminé mi ensayo sobre el abuelo Bill y el coronel Morrison», anunció Emma con orgullo. «¿Quieres escucharlo?». Mark se acomodó en su silla mientras Emma recuperaba su cuaderno de composición. Los ensayos que había escrito sobre su aventura la habían ayudado a procesar todo lo que había sucedido mientras compartía su historia con compañeros de clase que estaban fascinados con la idea de encontrar tesoros en búnkeres abandonados. «Los héroes no siempre son soldados que libran batallas», leyó Emma en voz alta. «A veces los héroes son personas que eligen hacer lo correcto incluso cuando da miedo o es difícil. Mi bisabuelo Bill y su amigo el coronel Morrison
Fueron héroes porque protegieron tesoros robados durante 70 años hasta que alguien pudo devolverlos a las familias que los perdieron. Hizo una pausa dramática, una habilidad que había desarrollado durante las entrevistas televisivas. Mi papá también es un héroe, porque cumplió su promesa incluso cuando la gente mala intentó hacer que la rompiera. Los héroes son personas que recuerdan que algunas cosas son más importantes que estar a salvo o ser rico. La garganta de Mark se apretó de emoción mientras Emma continuaba leyendo. Sarah habría estado muy orgullosa de la sabiduría y el coraje de su hija, de la joven mujer en la que se estaba convirtiendo en este santuario de concreto al que habían aprendido a llamar hogar. Después de que Emma terminó su ensayo y la señorita Rodríguez revisó su tarea, Mark salió para revisar su proyecto más reciente, donde había estado la entrada de las cámaras ocultas. Estaban construyendo un jardín conmemorativo dedicado a las víctimas del Holocausto y a los soldados aliados que habían trabajado para devolver sus propiedades robadas. La profesora Davis había sugerido el monumento como una forma de honrar tanto a las víctimas como a los héroes de la historia de Morrison. Organizaciones de veteranos locales habían contribuido con fondos. Grupos de conmemoración del Holocausto habían proporcionado contexto histórico, y Emma había insistido en incluir una sección para el descanso de esperanza, el lugar donde había encontrado a su pájaro herido y había aprendido sobre el poder de la curación. El jardín aún era principalmente potencial, pero Mark podía vislumbrar cómo se vería cuando estuviera terminado. Los senderos serpenteaban entre placas conmemorativas. Las plantas nativas proporcionaban hábitat para la vida silvestre, y un monumento central enumeraría los nombres de las familias que habían reclamado su herencia a través del tesoro oculto de Morrison. A medida que se acercaba la noche, Mark y Emma prepararon la cena juntos en su cocina renovada. La estufa de camping de propano había sido reemplazada por electrodomésticos modernos, pero aún preferían comer en su pequeña mesa en el centro de la cámara principal, rodeados por la historia que habían ayudado a preservar. ¿Crees que mami sabe sobre nuestra aventura?, preguntó Emma mientras se sentaban a comer. Mark consideró seriamente la pregunta. Emma había estado preguntando más sobre Sarah últimamente, procesando la ausencia de su madre a través del lente de su experiencia compartida con el coraje y la pérdida. Creo que mami sabe que elegimos el amor sobre el miedo, dijo Mark finalmente, que protegimos algo importante en lugar de tomar el camino fácil. Esas son el tipo de decisiones que la enorgullecen donde quiera que esté. Emma asintió solemnemente, luego se iluminó. Y el abuelo Bill probablemente se lo contó todo, ya que ahora están juntos. Estoy seguro de que sí. Esa noche, después de que Emma se durmiera en su luminosa y cómoda habitación, Mark se sentó en la cámara principal y reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. Hace un año se enfrentaban al desalojo, batallas por la custodia y un futuro que parecía cada vez más desesperado. Ahora, vivían en un hogar que se había convertido en un símbolo de justicia restaurada, con seguridad financiera que duraría toda la vida de Emma y una historia que había inspirado a personas de todo el mundo. Pero la mayor recompensa no era el dinero ni la fama, era el conocimiento de que habían honrado el legado de coraje que se había transmitido a través de 3 generaciones de su familia. El abuelo de Mark y el coronel Morrison habían plantado semillas de justicia que tardaron 70 años en florecer, pero su fe en las generaciones futuras había sido recompensada. Mark sacó su teléfono y revisó los mensajes que llegaban a diario. Notas de agradecimiento de familias que habían reclamado reliquias robadas, actualizaciones de investigadores que utilizaban los documentos de Morrison para identificar otros tesoros ocultos, invitaciones para hablar en conferencias sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural. Cada mensaje le recordaba que su aventura no había terminado realmente. Había evolucionado de una apuesta desesperada por un búnker abandonado a un compromiso de por vida con la preservación de la historia y la protección de los vulnerables. Emma apareció en el umbral de su habitación, abrazando al señor Hobbs y luciendo somnolienta, pero decidida. «Papi, soñé con mami. Dijo que te dijera que los tesoros ocultos vienen en todas las formas». Mark abrió los brazos y Emma se acurrucó a su lado en el sofá, tal como lo había hecho durante los difíciles meses después de la muerte de Sarah. «¿Qué tipo de formas?» «A veces parecen oro y joyas», dijo Emma pensativamente, «pero a veces parecen coraje o familia o hacer lo correcto, incluso cuando da miedo».
Mark abrazó a su hija con fuerza, aspirando el aroma de su champú y maravillándose de la sabiduría que parecía fluir de ella de forma natural. ¿A qué crees que se parece nuestro tesoro escondido? Emma consideró esto con la seriedad que ponía en todas las preguntas importantes. Creo que se parece al hogar, dijo finalmente. El verdadero tipo de hogar que llevas contigo, sin importar dónde vivas. Mientras se sentaban juntos en su santuario de concreto, rodeados por la calidez que habían creado a partir de paredes frías y espacios olvidados, Mark comprendió que Emma tenía toda la razón. El mayor tesoro que habían descubierto no estaba enterrado en cámaras ocultas ni documentado en antiguos libros de contabilidad. Era el amor que los había sostenido a través de decisiones imposibles, el coraje que los había llevado a través de desafíos peligrosos y el conocimiento de que algunos legados valían cualquier sacrificio para preservar. Afuera, un búho ululó a través de los campos que ahora poseían, y Mark sonrió, recordando la primera noche que pasaron en el búnker. Todo había cambiado desde entonces, pero las cosas más importantes, la risa de Emma, su vínculo inquebrantable, su compromiso de hacer lo correcto, permanecieron constantes. Algunos tesoros, Mark había aprendido, estaban escondidos en los lugares más inesperados, y a veces el acto de protegerlos revelaba que tú habías sido el tesoro todo el tiempo.